Muy buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Me confirman el audio y ya vamos a empezar. Buenos días, doctor. Normal estás. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Voy a proyectar aquí. El día de hoy vamos a hacer una revisión general de lo que fue nuestra primera evaluación parcial. Vamos a sacar las dudas que tienen para dejar atrás lo que fue el primer parcial y desde la semana siguiente vamos a empezar los contenidos para nuestra segunda parcial. Entonces voy a proyectar aquí. Aquí fue a nosa prova, primera evaluación parcial. Entonces vamos a responder aquí las preguntas de la primera evaluación parcial. Vamos a ver si alguien quedó con alguna duda para poder aclarar bien y encerrar este tema. Solamente vamos a estar después otra vez revisando para el examen final. La primera pregunta del examen. Este año el invierno en la ciudad de San Paulo fue duro. En uno de los días en que la temperatura al amanecer se acercó a los 1-2 grados. Eso es porque no conoce cidade de Leste, ¿no? Y faz más frío. Un paciente sin hogar fue llevado a la sala de emergencia que no respondió a los estímulos. No respiraba, el pulso no fue identificado. Temperatura central 30 grados. El monitor cardíaco mostró el siguiente trazado. Trazado de fibrilación ventricular. Es una pregunta que ya habíamos visto en la revisión para el examen. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Se demuestra el siguiente trazado y ¿qué es lo que vamos a hacer después de ver este trazado? Creo que era la pregunta ahí que faltó colocar. Ritmo desfibrilable. Entonces, sin duda alguna, tenemos que conocer los ritmos que son desfibrilables y los que son no desfibrilables. Desfibrilables, fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y los no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica. Entonces esos son los ritmos que tenemos que nosotros conocer. Esta es una FB, entonces sin duda alguna lo primero que hay que hacer es desfibrilar. Y una vez que desfibrilamos, se inicia inmediatamente RCP al paciente. Opción D era la respuesta entonces correcta. Paciente de 68 años, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección de 30%. Llega al servicio de urgencia, lipotimia y malestar general. Presión 70-50, está bien hipotenso. Frecuencia cardíaca de 94, murmullo vesicular, sin ruidos adventicios, sin edema de miembros inferiores. Perfusión periférica está lentificada. Perfil de descompensación del paciente. ¿Qué tengo aquí? Tengo 70-50 hipotensión, perfusión lentificada. Si hay una perfusión lentificada en la extremidad distal, eso estará frío. Entonces es un perfil frío, no hay ruidos adventicios en el pulmón y no hay edema. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un paciente frío, hipotenso y no tiene congestión. ¿Dónde está el agua? Es la pregunta. Entonces, sin perfusión, sin congestión, perfil D o perfil L, ¿verdad? Lo que preguntaron ahí en el examen fue si fue nada más algún error de imprenta. Entonces, perfil D, o llamado también de perfil L, de acuerdo a algunas literaturas como opción correcta. ¿Cuál es la conducta que debe ser adoptada con relación a la pregunta 2? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Si ese paciente está seco, no tiene agua, y obviamente lo que primero vamos a hacer es cargar agua, vamos a hidratar a ese paciente y eso de hecho que ya estaría mejorando en este caso, mejorando la perfusión periférica de ese paciente. Entonces perfil D o perfil L es aquel paciente que está frío, hipotenso y está seco. Entonces, por cuadro de deshidratación, la pregunta que hay que hacer es ¿dónde está el agua de ese paciente? Hidratación es lo que vamos a estar realizando. Lenta carga, 250 ml
y evaluamos cómo responde este paciente. Otra pregunta. Pregunta número 4. Voy a levantar, mejor bajar aquí porque me va a molestar para leer ahí. Pregunta número 4. Un varón de 70 años consulta en el ambulatorio de cardiología, dificultad a grandes esfuerzos durante un mes con progresión a medianos esfuerzos. Se trata de un paciente hipertenso en tratamiento con clortalidona 25 miligramos, fumador hace 30 años, 20 cigarrillos día. En el examen físico, orientado, pálido, hidratado, auscultación cardíaca, ritmo regular, hiperfonesis en la segunda bulla, no hay soplos, pulmonar, sibilancias escasas y estertores evitantes en base. Entonces ya hay aquí un cuadro importante de congestión, probablemente por la hipertensión de nuestro paciente. Su presión es 170/90, frecuencia de 85, el electrocardiograma previo muestra sobrecarga del ventrículo izquierdo. Entonces tengo qué cosa aquí, sobrecarga del izquierdo. Entonces una insuficiencia cardíaca izquierda probablemente. Ecocardiograma actual, pared del ventrículo izquierdo de 14 milímetros. Su fracción de eyección está conservada. Anteriormente, entonces la insuficiencia cardíaca se clasificaba como Belém, su micrófono. insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Entonces teníamos que ver qué cosa aquí, teníamos que ver la fracción de eyección. Si está baja, entonces es una insuficiencia cardíaca sistólica. En este caso, al estar conservado, automáticamente ustedes descartan todo lo que sería insuficiencia cardíaca sistólica. Nos quedamos solo con diastólica porque la fracción de eyección de mi paciente está conservado. Radiografía de tórax muestra un área cardíaca normal, inversión de la red vascular. ¿Cuáles son respectivamente hipótesis diagnóstica más probable y la conducta? Entonces sabemos que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Esa es la forma de decir hoy en día. Ya no es más insuficiencia cardíaca diastólica, sino que directamente fracción de eyección. Entonces esta era un banco de preguntas de un examen que se había cobrado en el 2015. Ya habíamos visto nosotros esto en la revisión. Sistólica y sistólica ya descartamos y nos quedamos solamente con A y con B. Insuficiencia cardíaca diastólica secundaria a EPOC no tiene nada que ver con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por más que nos dé todos los datos ahí de ser fumador. Sí es un cuadro de hipertensión secundaria, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección conservada secundaria a hipertensión. Reposo y ECA. Entonces la opción correcta aquí es la opción B. Ya habíamos visto entonces en la revisión. Doutor, silencia o áudio aí pelo teu computador. Estoy procurando aquí. Ahí. Muy bien, ahí ya ficó silenciada. Pregunta número 5. Con relación a la pregunta 4. Pregunta 4 era un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, con fracción de eyección conservada. Entonces aquí la otra pregunta dice, con relación a la 4, ¿cuál es un criterio mayor? Aquí tenemos que tener los criterios de Framingham. Entonces tenemos criterios mayores y criterios menores. Y dentro de las opciones tenemos disnea a esfuerzo, ese es un criterio menor. Entonces puede haber otra cosa que genere dificultad a esfuerzo. Estertores crepitante, eso es un criterio mayor para insuficiencia cardíaca izquierda. Cardiomegalia, tiene que ser en radiografía. B2, la segunda bulla, eso es normal. Frecuencia, fracción de eyección reducida, no es criterio de Framingham. Entonces, la opción aquí, el criterio mayor de Framingham que tenemos en el dato clínico, entonces es estertores crepitantes. Entonces, el diagnóstico se hace con 2 mayores o 1 mayor y 2 menores.
Ahí está nuestro mayor y tiene varios criterios menores ahí para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, nuestro paciente. Pregunta número 6. Hombre de 45 años que acude a urgencia de un hospital se queja de malestar torácico retroesternal asociado a náuseas, disnea. Según él, los síntomas comenzaron en reposo después de una comida hace 30 minutos. No alivia el dolor. A la exploración física está ansioso. Su presión 140/90, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. Ausculta cardíaca, ritmo regular, 2 latidos, ruidos fonéticos normales, hay estertores, crepitante en base, ausculta pulmonar y pulso periférico presente, completo y simétrico. Se realizó el siguiente electrocardiograma. Ahí está nuestro electrocardiograma. De 1 veo infra, de 2 también veo infra, de 3 ahí está conservado. ABL, 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 ABL también tiene infra. Vamos allá al lado izquierdo, B5 y B6, B5, infra, infra. Entonces tenemos ahí una isquemia del ventrículo del lado izquierdo. Eso es lo que me va a llevar al cuadro aquí de congestión por una falla de bomba izquierda. Pero estamos ante un cuadro de un paciente dolor retroesternal hace unos 30 minutos con un cuadro de isquemia. Entonces, esto es probablemente una angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin supra-DST. Tenemos que hacer aquí enzimas cardíacas seriadas para ver si hay elevación y certificar nuestro cuadro de infarto agudo. Dentro de la medicación que se utiliza en la angina inestable y en el infarto, ya sea con supra y sin supra, entonces la opción que nos dice aquí, se realizó el electrocardiograma, aquí faltó un dato que faltó colocar, ¿cuál es la medicación que nosotros vamos a utilizar con este paciente? Entonces necesita doble antiagregación. El paciente va a hacer entonces doble antiagregación, aspirina, clopidogrel anticoagulante, aquí tenemos la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, y va a iniciar ya también tratamiento con un IECA, en este caso el enalapril. Entonces la opción correcta, esto vimos también en el repaso, en la revisión, es clopidogrel, enoxaparina y enalapril. Ese es el tratamiento farmacológico correcto que vamos a hacer en la angina inestable y en el infarto, ya sea sin y con supra. Si tenemos infarto con supra, desnivelamiento del ST, sin dudar, angioplastía. Angioplastía es la conducta. Emergencia, dentro de los 90 a 120 minutos. No hay para hacer en ese tiempo. Se considera en este caso fibrinólisis. Aquí nosotros tenemos un cuadro que no tiene elevación del ST. Si no hay elevación del ST, nada de fibrinólisis. Y ahí entonces ya descartamos. Alteplasa, streptoquinasa son fibrinolíticos. Fibrinolítico, entonces tenemos streptoquinasa, alteplasa, tenecteplasa y uroquinasa son los fibrinolíticos. Y el alteplasa es que el medicamento mayormente utilizado. Solamente cuando hay supra-ST. ¿Por qué? Porque hay obstrucción completa. Va a haber retención de plaqueta y glóbulos rojos. Vamos a tener, en este caso, un infarto rojo. Entonces tengo que romper esa malla de fibrina que contiene plaqueta y glóbulos rojos para liberar ese coágulo. El infarto blanco no tiene consigo plaquetas y no tiene consigo glóbulos rojos. Solamente una red de fibrina, que si rompemos se va a reagrupar más grande. Entonces, por eso no se hace fibrinólisis en un infarto sin supra-DST. Con relación al caso 6, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico probable, entonces, aquí lo que más me lleva es el tiempo de evolución, 30 minutos. 30 minutos. Angina es 20, pero aquí tengo un cuadro de 30 minutos. Angina
Entonces el tiempo de evolución del dolor ya deja de ser angina. Entonces el diagnóstico ahí, dolor 30 minutos que no cede a una medicación analgésica común, se considera como infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Tenemos que hacer seguimiento de las enzimas cardíacas y corroborar esa elevación. Entonces el tratamiento de este paciente, doble antiagregación, ese paciente va a tener anticoagulante, luego vamos a hacerle el monitoreo correspondiente, pero no hay una urgencia de angioplastía y tampoco tiene indicación de fibrinólisis. Marcador importante en el estudio de insuficiencia cardíaca, urea creatinina para estudiar el riñón, mioglobina y CKMB, corazón, DNP, péptido natriurético auricular es el marcador laboratorial más importante para estudiar insuficiencia cardíaca congestiva. Otra pregunta que ya habíamos visto en la revisión. Hombre de 35 años, obeso, sedentario, ingresa en urgencia por dolor agudo en quemazón retroesternal y epigástrico que lo despertó en la mitad de la noche. Reporta episodios pasados similares, pero de menor intensidad, generalmente después de comer alimentos copiosos, o sea, alimento gorduroso, en el momento o mucha cantidad de alimento. En el momento de la consulta estaba ansioso, su frecuencia de 104, presión 150-110, ausculta cardíaca y pulmonar sin alteraciones. El paciente fue incluido en un protocolo de evaluación de dolor torácico y se indicó hospitalización para observación y exámenes seriados durante 12 horas. ¿Cuál de los siguientes resultados del examen excluye diagnóstico de dolor torácico de origen no cardíaco? Electro no excluye, eco no, EDA es para el diagnóstico de su enfermedad. No excluye patología de origen cardíaco. CK, MB y troponina son las que van a excluir aquí un evento agudo en el miocardio. CK, MB y troponina son los marcadores laboratoriales que van a excluir dolor torácico de origen no cardíaco. Pregunta número 10. Vamos a ver si alguien nos preguntó algo por aquí. Muy bien. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Paciente de 33 años. Está en un paro cardiorrespiratorio. Necesidad de verificación de pulso. Teniendo la necesidad de si presente cuál de los ritmos podría ser desfibrilable. Ya habíamos hablado recientemente cuáles son esos ritmos de desfibrilación. Aquí tenemos el primero. Ritmo desfibrilable. Está la fibrilación ventricular. En este caso dice, teniendo la necesidad de si lo presente, cuál de los ritmos podría ser desfibrilable en el paciente. Esta opción creo que no cambié de la opción de la pregunta del B. Fibrilación, creo que aquí decía auricular. Y la respuesta para mí que era esta, taquicardia ventricular sin pulso. Pero ya saben aquí que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son los ritmos que son para desfibrilar. Entonces, ritmos desfibrilables tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los dos ritmos que son para desfibrilar. Actividad eléctrica y asistolia son ritmos que no se van a desfibrilar aquí. Taquicardia supraventricular, esta es una taquiarritmia, no se hace desfibrilación, lo que se hace es cardioversión si el paciente está con una alteración hemodinámica. Siguiente pregunta, hombre de 50 años, está siendo atendido en un servicio de urgencia, refiere malestar en el pecho descrito como
Sensación de opresión comenzó hace 90 minutos, sin ningún factor de alivio, no se alivia con nada, entonces pensamos en un infarto. Cuando se le pregunta la ubicación del dolor, coloca la mano cerrada en el lado izquierdo del pecho. También informa que las molestias comenzaron luego de subir escalera y también evolucionaron con náuseas, palidez cutáneo mucosa y sudoración fría. El paciente presenta hipertensión sistémica, dislipidemia, estando en uso de enalapril, simvastatina, ácido acetil salicílico. Se realizó el siguiente electrocardiograma, el resultado se reproduce. Ya de lejos aquí la tira de ritmo me indica supra, desnivelamiento en D2, voy a D3, ABF. Tenemos un infarto de cara inferior. Infarto agudo del miocardio, cara inferior, y aquí me dice lateral, porque no miré aquí B5, supra, B6, supra. Entonces, infarto inferolateral nasal, el primer marcador que se eleva, pero no es específico, es la mioglobina. Eso es lo que vamos a tener positivo rápidamente en este paciente. ¿Cuál es la primera conducta a realizarse en el soporte avanzado de vida y cardiología, evaluación secundaria? La primera conducta, entonces ya empieza con A, B, C, D. Y el A es asegurar la vía aérea. Esta era una opción que está mal aquí. Esta era una opción del examen del otro grupo. La opción correcta es la opción D, asegurar la vía aérea. Vía aérea es la que nosotros tenemos que asegurar cuando tenemos ahí o entramos en el soporte avanzado. 13. Marcar lo incorrecto con respecto al tratamiento del infarto derecho. El infarto derecho tiene una triada. La triada es éstasis yugular, pulmón limpio, hipotensión arterial. Entonces voy a ver qué es lo que puede aquí agravar mi cuadro. Hipotensión, existen muchísimos medicamentos que pueden bajar más la presión del paciente. Entonces nada de lo que baje presión vamos a hacer. Entonces incorrecto. Hidratación es el tratamiento del infarto derecho. Antiagregante se inicia, anticoagulante se inicia, nitroglicerina vasodilatador directo de ninguna manera. Oxigenación si requiere se va a utilizar, pero nitroglicerina no se utiliza. No se usa nitrato en infarto derecho. Nada de vasodilatador, nada de diurético, nada de beta bloqueador intravenoso para bajar, nada de IECA o BRA para bajar más la presión, porque eso puede agravar el cuadro. Marcar lo correcto con respecto a las manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. También tengo una triada. Ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia y edema de miembros inferiores. Marcar lo correcto. Insuficiencia cardíaca derecha. Taquipnea, no. Disnea, no. Edema de miembros inferiores, sí. Edema de pulmón, no. Dos alternativas correctas. Que induce al hierro, no. Edema de miembros inferiores. Es la manifestación, entonces, de la insuficiencia cardíaca derecha. Criterio menor de Framingham. Recién habíamos visto un criterio mayor. Vamos al menor. Presión venosa central aumentada, sí. Tercer ruido, sí. Reflujo hepatoyugular, sí. Hepatomegalia tiene que ser por radiografía. Hepatomegalia de por sí sola es criterio menor. Disnea paroxística nocturna es criterio mayor de Framingham. Entonces, cardiomegalia lo que es por radiografía. Hepatomegalia no. Hepatomegalia es criterio menor. Reflujo hepato yugular es el criterio mayor ahí relacionado con el hígado. Paciente de 33 años en paro cardiorrespiratorio, ritmo de taquicardia ventricular, recibe desfibrilación inmediata en la sala de emergencia. Siguiente acción, después de desfibrilar, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Iniciar compresiones torácicas. Eso no tienen que ni dudar. Lo que se hace siguiente a la desfibrilación, iniciar las compresiones torácicas.
17. Tratamiento que vamos a realizar en un paciente. Está con una descompensación de insuficiencia cardíaca. Está húmedo, congestión y está caliente. Tiene buena perfusión. Está húmedo y caliente. Perfil B, que es entonces caliente y húmedo. Entonces, si está caliente, tiene buena perfusión, yo le voy a ayudar muchísimo si comienzo a abrir ese vaso sanguíneo ahí. Entonces, vasodilatador es lo que vamos a hacer en el perfil B. Abrir ese vaso sanguíneo para que pueda salir esa sangre. Ahí el corazón va a trabajar con una disminución en la postcarga. Va a tener que hacer menos trabajo para sacar todo lo que está reteniendo por detrás. Entonces, un paciente con perfil B, ¿qué vamos a hacer? Creo que deberá tratamiento. Con perfil B, lo que nosotros vamos a hacer ante ese paciente es un vasodilatador. Entonces voy a mirar aquí cuáles son los vasodilatadores que tenemos. Dobutamina, inotrópico. Inotrópico, dopamina y dobuta. Vasodilatador, los vasodilatadores que tenemos de acción directa, tenemos aquí nitroglicerina, el otro es el nitroprusiato de sodio. Entonces son vasodilatadores de acción directa. Hidratación volémica, no, porque ya tenemos un cuadro de congestión. Entonces vamos a empeorar. Beta bloqueador, no. Lo que vamos a hacer entonces es abrir ese vaso sanguíneo. Nitroglicerina. Esta era opción de paciente con perfil C que pregunté en la prueba del grupo C y D. Entonces me faltó cambiar aquí la respuesta. Cuando mi paciente es frío y húmedo, frío, no tiene perfusión, ahí se hace inotrópico, ahí se hace dobutamina. Pero en este caso, mi paciente es caliente, caliente y húmedo B, vamos a hacer nitroglicerina con ese paciente. 18. Varón de 52 años, hipertenso. En tratamiento con amlodipina, acudió al servicio de urgencia, dolor torácico anterior izquierdo que irradia al epigastrio, carácter opresivo, típico de infarto. 8 días, aparición súbita, 1 hora después de comer, examen físico. Siendo hipertenso, esta presión no es una presión ideal para este paciente. Entonces está bajando la presión. Se realizó el electrocardiograma cuyo resultado se muestra de 2 supra, de 3 supra a BF supra, infarto de cara inferior. El paciente fue monitoreado y recibió ácido acetilsalicílico, morfina, oxígeno, siendo contactado por el hospital de apoyo para su traslado. Como no había vacante para la angioplastía, entonces se hace fibrinólisis. Supra, sin duda, fibrinólisis, si es que no tenemos rápidamente la angioplastía. La conducta a adoptar, en este caso, administración de qué vamos a adoptar con este paciente. Ya tiene aspirina, pero le falta el otro antiagregante. Aspirina, clopidogrel, doble antiagregación plaquetaria más anticoagulante. Esos son los medicamentos que demostraron beneficio comprobado que le pueden dar una posibilidad de vivir a ese paciente. Entonces, el otro medicamento que está faltando ahí es el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario. Entonces, aspirina, clopidogrel, o aspirina ticagrelol, que es el otro antiagregante que puede también ser utilizado. 19. Mujer de 55 años acude a la unidad de urgencia de referencia quejándose de opresión en el pecho, 12 horas. Antecedentes personales, diabetes tipo 2 durante 12 años, con metformina 1 miligramo al día, glicazida 30 miligramos al día, hipertensión arterial 8 años, captopril 150, exploración física, PA 160, frecuencia cardíaca de 70, respiratoria de 18, tenía que ser saturación 92, ritmo cardíaco regular en 2, latido sin soplo. Después que dice sin soplo, soplo vesicular presente y simétrico con estertores crepitantes en base. Entonces lo que tenemos es retención de agua a nivel de la base pulmonar. Tiene hígado palpable
Vaso sin perspectiva. Remidad de disminución del pulso periférico, edema de 3. Típico cuadro de infarto. Y estaba marcado en el examen. Supra de 1 es lado izquierdo, ABL izquierdo, B5 y B6 también. Ahí está. B5 y B6 también tenemos supra. O sea que ahí están más abajo. Este es mi B5 y este es mi B6. Supra ST. Sin duda alguna, lo primero hacer en un paciente con supra, angioplastía. Y la fibrinólisis se considera hasta 4 horas y media. Paso de eso no se puede más. Pero la angioplastía, para que tenga una buena repercusión, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible, lo ideal, pero si no se puede, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tiempo es músculo. Aquí, la conducta que nosotros tenemos, cuadro típico de infarto, angioplastía, ya no está en el tiempo para hacer la angioplastía. Si me hubiese dicho ahí que mi paciente está en 3 horas, entonces este sería el tratamiento si no tengo para hacer angioplastía. Pero aquí ya tengo un infarto evoluido y lo que hay que hacer es angioplastía. Igual hay que abrir esa arteria para que pueda entonces estar pasando. Y si hay área de necrosis, el paciente se somete a una cirugía cardíaca para un bypass coronario. Angioplastía. Y por último, marcar la opción correcta para un paciente síndrome coronario agudo, dice clase funcional 3 de la clasificación de Killip. Infarto izquierdo, clínicamente tenemos entonces clasificación de Killip. Killip 1, 2, 3 y 4. 1, entonces no hay signos de falencia de bomba izquierda. 2, cuando hay estertores en base. 3 es edema agudo de pulmón y Killip 4 es shock cardiogénico. Killip 3, edema agudo de pulmón. Esa es la opción correcta que teníamos entonces en nuestra evaluación parcial. Muy bien, así serán nuestras evaluaciones. En la siguiente clase vamos a iniciar con los contenidos para la segunda prueba parcial. Vamos a hablar prácticamente aquí de alteraciones que podemos tener en el sistema nervioso central. Ahí es donde entramos mucho en rehabilitación con los pacientes, en aquellos que tienen entonces accidente cerebrovascular, ya sea isquémico, hemorrágico. Vamos a conocer entonces desde un principio toda la neuroanatomía, fisiología no, pero sí la etiología, conducta que vamos a adoptar con esos pacientes que están entonces con cuadro de accidente cerebrovascular, ya sea el isquémico. En otra clase vamos a ver el hemorrágico y después vamos a completar con algunos contenidos de trauma muy importante que en el día a día ustedes van a tener que conocer muy bien. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para posteriormente estar encerrando. Vamos a mirar aquí. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Tiene cómo tener insuficiencia cardíaca derecha sin tener insuficiencia cardíaca izquierda? Si tiene, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Alguien puede responder para Verónica si hay solamente insuficiencia cardíaca derecha sin la izquierda? Sinten. Angioplastía. Fibrinólisis hasta 4 horas y media, Belén. Hasta 4 horas y media. Y la angioplastía, ideal en 90 a 120 minutos para evitar un daño miocárdico. Pero si es que no se puede, entonces se hace fibrinólisis. Se considera hasta 4 horas y media la fibrinólisis. No se hizo la fibrinólisis. Entonces tampoco vamos a dejar cerrado ese vaso sanguíneo. Entonces se hace igual, solo que ahí tenemos que tener en cuenta de que músculo ahí va a tener una muerte si es que nosotros vamos a no abrimos esa arteria. Entonces tiempo es músculo. Más que haya pasado, ese coágulo está ahí, se tiene que hacer la angioplastía igual si pasó la ventana de tiempo. El problema es que vamos a tener ya áreas de necrosis en el paciente. Por eso es lo primero, lo más rápido, angioplastía.
supra de ST. 90 minutos a 120 minutos. No hay. Entonces, ¿qué tenemos ahí de opción? Fibrinólisis. Muy bien, Alan, vivo aula, então ele sabe que tem insuficiência cardíaca só da direita. Isso aí. Muy bien. Dudas. Vamos a ver si alguien tiene más alguna duda. Si es que no tienen duda, entonces estamos encerrando nuestra clase del día de hoy y semana que viene comenzamos con los conteúdos para la segunda parcial. Muy bien. Creo que no hay más dudas. Excelente. Entonces estamos dejando nuestra clase por aquí. Que tengan un excelente día. Buena semana a todos y nos vemos la semana que viene, pessoal. Chao. Dale, profe, gracias.